Bueno, ¿empezamos ya o qué os parece? ¿Betty? No. Vamos a hacer una oración antes de empezar, ¿vale? Misha. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy muchísimas gracias porque nos has acompañado durante esta semana y también en la semana de oración has estado con nosotros para que podamos atender estas pequeñas charlas. Te pido que estés con nosotros también en esta penúltima charla y también en la de mañana, que estés también con nosotros mañana en la actividad que tenemos preparada para el Día de Impacto. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, bienvenidos a la sexta entrega de esta serie y pues doy paso a la persona encargada del rompehielos para que... Pensé que le íbamos a hacer algo. No. Lo de ayer fue porque se me fue la mente. Buena. Pues yo me quedé analizando lo que comentamos ayer y lo que había dicho vuestra madre. Sí. Y estuve buscando la diferencia entre alegría y gozo. Y hay diferencia. Pero no solemos darle la diferencia en el uso cotidiano. La diferencia está en la intensidad de la emoción. La alegría es algo circunstancial. Puede venir de un evento que ha ocurrido que te genera placer. Pero el gozo es una como sensación intensa de bienestar. Entonces, hablando en términos ya cristianos, dice que en pocas palabras se entiende que la alegría es algo pasajero y circunstancial. En cambio, el gozo del Señor permanece a pesar de las dificultades y los problemas. Lo anterior constituye la diferencia entre gozo y alegría en el contexto cristiano, ¿no? Sino que el gozo del Señor permanece para siempre. Y hay un versículo en Nehemías 8:10 que dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y no sé si aquí conocen una canción, ¿verdad? Que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿No? ¿No? ¡Ay, pues! Venga, vamos a aprenderla. Es corta. Vale, pues si quieren me enseñan ustedes a mí, o sea, aprenden esta. Nos aprendemos esta. Dice: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza. No, pensé que era otra. Mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Y ahí está. Cortita, ¿no? Sí. Súper corta. ¿Ya se la saben? Sí. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. ¿Bien? 3 veces, exacto. Un ensayo. Venga. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Muy bien. Otra vez. Hay que sentirlo. Ahora las voces, venga. 1, 2 y 3. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Muy bien. Excelente. Pues ahora vamos a pararnos, ¿no? Y a movernos un poquito. Esta dinámica la hicimos en la escuela sabática el sábado antepasado. Bien, y involucra todo el cuerpo y las células de nuestro cuerpo. Sí, ya se acuerdan, ¿no? Así que tienen que ponerse de pie. Vale. Sí.
Entonces vamos a empezar con las manos, ¿vale? Así, así. En fin, lo que hay que ver. Sin comentarios. Pues Así que el vamos. viernes que viene hay un concierto. Eso. Ahora me acuerdo que en la escuela sabática, que se llama Inverso, yo he dicho inceso. Y este sabática, Además, tenías un versículo que decía, ¿qué? Vamos. Digo, pues se equivocaron, no está. Vamos a recapitular lo que estuvimos hablando estas semanas. ¿Qué estuvimos hablando el primer día? Sobre Roma, muy bien, yo también sé leer. Muy bien. ¿Y qué pudimos sacar en claro sobre este tema de la carta de los romanos? No voy a decirlo yo. Ujú. Yo también sé leer, muy bien, pero exactamente qué pasa con eso de la justificación por la fe. Si solo falta creer. Ujú. Y que no estaba cerrado a un solo grupo de personas. Muy bien, se he visto Yo pienso que es atentos. lo más bonito del Evangelio, porque Dios nos justifica sin merecerlo. Y porque Cristo pagó el precio a un precio muy alto. Entonces tenemos que estar siempre muy agradecidos a Dios por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque las personas a veces no nos merecemos nada. Porque más o menos pues todos tenemos nuestras debilidades y todo eso. Tratamos de superarlas, pero siempre hay debilidades. Sin embargo, Jesús ahí estuvo siempre. Y en relación a lo que Y dice, lo machacaron, pero machacado. Se dejó machacar, vaya. en relación a lo que dice, es verdad que el estar agradecido, yo creo que las obras casi te salen solas Ujú. por estar agradecido, a veces por estar agradecido, ¿no? Cuando estás Porque feliz tienes trabajas que- mejor. ¿De qué? Cuando estás feliz trabajas mejor. Claro. Y en el segundo día, que estuvimos hablando de las dos cartas de los Corintios, Falta de balance. que... Aprender el apostolado de Pablo y las otras. Muy bien, ahora eso, después de haberlo leído y recordarlo, aplicado a nosotros, ¿qué pudimos sacar en claro? Es que iba un poco también en relación con lo de la justificación por la fe, ¿verdad? Pues equilibrio, ¿no? Y al final de cuidarnos también como comunidad. Ujú.
Y la tercera noche, que estuvimos hablando sobre la carta a los Gálatas, podéis leer el tema. La de... Muy bien. Y eso adaptado a nosotros, que pudimos sacar en claro. Que a veces, aunque parezca que tengamos una iglesia perfecta, por así decirlo, también hay veces que podemos flaquear en algún lado y pues hay que estar un poco... La iglesia está hecha por humanos. Exacto. Y nadie es perfecto. Exacto. Perfecto, nadie, la iglesia perfecta la de Jesús, con sus sacrificios. Nosotros nadie somos. Muy bien. Que sí, que hay personas maravillosas. No, claro. Pero lo que se dice perfecto es no. Todos tenemos nuestras cositas. Exactamente. Y no me acuerdo por qué día íbamos en Efesios, pero el día que hablamos de Efesios, ¿qué podemos sacar en claro del tema principal, que es la unidad? No separación de grupos. ¿Qué podemos sacar en claro de eso? Que pudimos... Esperamos que las iglesias no tenemos que dividirnos en iglesias de delicias, torero, las fuentes, sino iglesia adventista o cristianos en general, hacer las cosas juntos y no tener rivalidad, ¿no? Hablamos también de cómo se acoplan las actividades. Todos a Buscar una. una solución para... Exacto. Podemos dar vuelta al día anterior porque con las doctrinas falsas, si entraban en las iglesias se separaban en grupos porque cada uno empezaban a traer de fuera o mezclaban o interpretaban y entonces se hacían grupos y Pablo decía eso no fuera las doctrinas falsas y entonces la unidad se hace más unidad, por decir así, no sé si me explico bien. Yo con esto pensaba todos los días, ¿no? No, a ver, separaciones en iglesias. Yo soy de Torrero, yo soy del Acto. ¿Te das cuenta que Torrero, Acto y la son barrios? Sí. Es chorrada, ¿no? Ser de, pues la fuente, pues se cae, imagínate. Yo soy de las fuentes. Yo también. Yo soy del Acto, pero que es como hacer, no sé, ¿sabes? Diferenciarnos por una calle. Es una tonelada tan grande. O por ciudades. Ay, es que los de Madrid, pues es que, ¿qué más da una ciudad? Somos de la iglesia de Jesús, ¿no? O sea, los herederos de Jesús, adventistas, es que poner así el apellido es una tontada. Que todos somos Pero hermanos, todos y al fin y creemos al en cabo Dios. nos han adoctrinado en la iglesia y tenemos los mismos principios, que eso es muy importante. Y entonces cuando hablas con, aunque sea de otra iglesia o un amigo o lo que sea, pues hablando te entiendes muy bien. Porque siempre tienes esos principios que nos han enseñado en la iglesia y nos han enseñado a todos igual en una iglesia que otra. Yo aquí estuve muchos años en esta iglesia y mis hijos me educaban aquí en el colegio de iglesia, pero luego tenían los amigos en las fuentes y se me llevaron a las fuentes. Y aquí estoy en la iglesia de las fuentes, pero siempre tengo mucho cariño a esta iglesia, porque fueron mis principios. De la iglesia de los Yo la filipenses. llamo, perdona, la llamo esta iglesia la catedral. Hombre, al final Solo es la porque se la primera, ¿no? casó. Con la semilla. Es una iglesia muy solemne. Demasiado. No, la iglesia de Torrero tiene usía. Por lo menos para mí, porque he vivido muchos años. La iglesia de las Fuentes también es muy maja, pero no es como esta. Es más pequeña, menos gente, aunque es muy maja también. Sí, Yo estoy muy contenta. ¿Qué podemos sacar en claro de la carta a los filipenses? Que esta la vimos ayer. Pues sí, es justamente eso. Que bueno, está un poco en relación, bueno, con todas las cartas, pero sobre todo con la de Éfeso, porque en las dos habla de la unidad, ¿no? En una habla de que hay que estar unidos y no hay que separarse en grupos, y luego en Filipenses podemos ver que Pablo les explicaba esa unidad, que ellos de hecho la tenían. Le decía, pues el resultado de esa unidad es... Exacto. Y pues esta vez nos toca hablar de la carta a los colosenses. Está dirigida a la ciudad de Colosas, que es una ciudad en Asia Menor, en la zona de la actual Turquía. Espera, ahí. Y está escrita más o menos también en la época de
del anterior, de los filipenses. Está cuando Pablo estaba encarcelado. Y el tema principal, aunque hay varios subtemas que se pueden sacar de este, es realmente la identidad de Jesús y la posición que Dios le dio, porque, bueno, todos sabemos que se hizo hombre, pero no era del todo hombre. Sabemos que era un hombre distinto. Y también la identidad que nosotros adoptamos cuando formamos parte de lo que él sería la cabeza y nosotros seríamos el cuerpo. Cuando formamos parte de eso, ¿qué identidad adoptamos? Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Colosenses es también una carta pequeña de 4 capítulos, pero se puede sacar bastante cosas. He sacado bastantes cosas que os voy a comentar ahora. Tú, si no conoces el original de algo, tú no puedes saber que otra cosa es una copia. Por ejemplo, una canción de hoy en día, hay muchas canciones de hoy en día que tienen su melodía basada en canciones de los 80 o de los 90 porque son moviditas, porque gustan y son temazos, exacto. Pero claro, si tú nunca has escuchado esa canción porque no has nacido en esa época o porque no has escuchado ese tipo de música, pues tú cuando escuches la música que se ha hecho en nuestra época, pues dirás, ostras, qué canción más innovadora, qué canción más bonita. Resulta que es falsa, es una copia. Pues tú, si no conoces el original, tú no puedes saber que una cosa es falso o que es una copia. En esta carta, Pablo comenta eso en relación con Cristo. En relación con, tú tienes que saber quién es el verdadero Jesús, tú tienes que saber qué hizo para que en el momento en el que, por ejemplo, como estuvimos hablando antes, esas doctrinas falsas entren en la iglesia, tú sepas decir, para un momento, porque mira, esto pone aquí, pone esto no tiene relación con esto, no lo podemos unir porque no funciona, y esto entonces lo tenemos que desechar. Y trata de captar en palabras, aunque se le hace muy complicado, trata de captar esas cualidades de Dios, ese amor que Él dio y ese amor que obviamente Él sigue dando y qué ha hecho Él por Él y cómo ellos pueden conseguir y cómo es vivir en Jesús, en Dios. En los 2 primeros capítulos, Pablo pelea directamente contra la herejía, pelea contra esas doctrinas falsas que habían empezado a entrar y las ataca y las desecha. Dice que Jesús mismo es el creador y es el que sustenta todo. No hay nadie más aparte de él. Y también relata la representación más exacta que él pudo de Dios. Trata de explicárselo para que ellos lo entiendan y desenmascara también la falsa idea de que la filosofía y la religiosidad nos pueden ayudar a seguir adelante, sobre todo en unidad, porque es el tema que estamos hablando en esta semana. Y él dice que no, eso es imposible. A quien tenemos que acudir es a Dios. Por ejemplo, podemos leer, si alguien me hace el favor, Colosenses 2:10. Solo un versículo pequeñito. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ellos no necesitan nada más. Bueno, nosotros no necesitamos, aparte de Dios, aparte de Jesús, no necesitamos nada más para seguir adelante, no necesitamos nada más para vivir una vida plena espiritualmente y también pues en el día a día, no necesitamos nada más. Y él después se lo explica en este versículo y en toda la carta, les explica eso. En los últimos 2 capítulos, en el 3 y el 4, Pablo les da, se pone más práctico, les da explicaciones de cómo poner en práctica la voluntad de Dios y es pensar en quién es Jesús y qué es lo que ha hecho por nosotros, porque si tú no te paras a pensar qué fue realmente lo que hizo, tú no vas a pues poner en práctica
lo que Dios te está pidiendo o lo que Pablo te dice, oye, mira, esto estaría bien que lo hicieras porque, bueno, mira, por ejemplo, esta persona lo hizo, esta persona confió en Dios en este momento, igual tú estás pasando por un momento similar y mira, le salió bien. Tú podrías hacer lo mismo, no tienes por qué irte a buscar respuestas en otro lado, porque bueno, es tan fácil como coger la Biblia o simplemente orar y pedirle, oye, ¿qué hago ahora? Que no sé cómo seguir, me he quedado bloqueado en este punto, no sé cómo seguir, la gente no me entiende o me está dando soluciones que no sé seguir adelante porque no me cuadra. ¿Qué hacemos? Después él se lo explica, tenéis la persona idónea para seguir. Y también les presenta una manera de relacionarse con Jesús que es totalmente nueva a lo que ellos estaban experimentando. Porque cuando tú te relacionas con Jesús de verdad, tu vida cambia. Ya tú te puedes relacionar con Jesús de una manera, pero en cuanto empiezas a entender realmente quién es Él y qué hizo, cambia drásticamente. Cambia a algo que personalmente yo no podría explicar. Porque no sé explicarlo con palabras. Pero cambia drásticamente. Y es sobre lo que les habla en esos dos últimos capítulos, en el 3 y en el 4. De ese tema, que es el principal de quién es Jesús, de la posición que Él tiene y de quiénes formamos nosotros a ser, la identidad que nosotros adoptamos cuando vivimos en Él, de ese tema quiero sacar otros temas, otros subtemas, mejor dicho. Son 3. Una es la advertencia contra la herejía, como habíamos dicho antes, esa llamada de atención de tened cuidado, estudiad bien lo que tenéis, porque si no, el día de mañana vendrá alguien que quizás sí lo haya estudiado justamente para contraargumentarlo. Porque cuando alguien viene a darnos una doctrina falsa o a decirnos que algo de la Biblia es falso, esa persona es bastante probable que venga ya con la misma Biblia estudiada para poder contraargumentar lo que está diciendo que es falso. Entonces hay que tener en cuenta que no es una persona ignorante, por así decirlo, incluso puede saber mucho más que nosotros. Entonces tenemos que saber qué tenemos en la mano, tenemos que saber con qué cartas estamos jugando, porque si la otra persona conoce mejor nuestras propias cartas que nosotros, pues vamos a perder la partida. Entonces es esa advertencia de estudiad bien la Biblia, tened una buena relación con Jesús y una buena relación entre vosotros, tanto vertical con Dios como horizontal con la gente, para que el día de mañana, cuando otra persona intente meter una doctrina falsa, vosotros lo veáis llegar y os dé tiempo a pararlo antes de que sea muy tarde. También les habla de la supremacía de Cristo, que es realmente el tema central de toda la carta. Al menos yo lo he visto así, es el tema de donde parte todo, pues es Cristo. Y es esa naturaleza que no es solo de hombre, sino es hombre con naturaleza de Dios, entendedme, es realmente Dios hecho hombre. Porque si nosotros no tenemos esa relación con Dios, muchas de las cosas que haríamos probablemente no nos saldrían así. Y es por eso que nuestra relación tiene que ser cada día más íntima y más personal para que podamos seguir avanzando. Y ahí es donde Pablo nos presenta que Jesús como persona era algo totalmente distinto a todos los profetas o fariseos o sacerdotes o todo lo que ellos veían como autoridades religiosas. Jesús era completamente diferente, se pasaba, pero muy por encima. Dice incluso que él era superior a los ángeles, y es que realmente es así. Y hay varios textos que, si queréis, los podemos leer ahora. Son pequeños versículos que explican esto, explican varias de las cosas que dice de Jesús. Para empezar, en Colosenses 1.15 y en Colosenses 2.9 dice que Cristo es Dios, o sea, lo dice literal. Cristo es Dios, son la misma persona, son el mismo ser. ¿Queréis que los leamos o...? 1.15? Adelante. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. ¿Y el otro era? 2.9. Más claro hago. En
cuya humanidad habita toda la plenitud de la divinidad. Ya está. Literalmente, Cristo es Dios, punto. No hay más que decir. Luego también dice que Él es el creador de todo lo que conocemos, de todo lo que vemos, de todo lo que sentimos, de todo lo que nos entra por los sentidos. Él lo ha creado todo. Y esto lo dice en Colosenses 1:16. Tú lo tienes cerquita. Sí, sí. 1:16. Vale. Por medio de él creó Dios todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. También los seres espirituales que poseen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:19 y otra vez Colosenses 2:9 dice: toda la plenitud de Dios habita en él, en Jesús. ¿Puedes leer 1:19? Sí. Dios quiso hablar plenamente en Cristo. Vale. 1:19, simplemente eso. Dios quiso habitar plenamente en Cristo. Exactamente. Que no es que Jesús era solo una parte, una minucia de Dios. Era literalmente todo lo que es Dios en Jesús. También dice que Cristo es superior a los ángeles, como estábamos diciendo antes. En Colosenses 2:10 y 2:15 dice eso, que Él era superior, tenía una posición por encima de los propios ángeles. Cuando fue hombre, Él tiene una posición superior. También dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Pues en Colosenses 1:18 dice eso. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que a través de los creyentes se completa, por así decirlo, esa plenitud de, pues si alguien es la cabeza, otro tiene que ser el cuerpo. Pues en este caso, la iglesia, nosotros, como grupito, somos el cuerpo. Tenemos que seguir lo que nos dice la cabeza. Son varios versículos que luego, si queréis, os los dejo por escrito, que sí que dan puntos concretos de esa autoridad y esa supremacía de Cristo. Y por último, la vida cristiana, que es lo que realmente más nos, podría decir, importa a nosotros. Realmente lo que nosotros deberíamos vivir, pues, es una vida cristiana. Pues está bien que alguien que sepa nos lo pueda explicar bien. Pues en Colosenses podemos encontrar unas formas prácticas de poder entenderlo o aplicarlo a nosotros. Pablo insistió en lo que llevo insistiendo yo toda la semana, en la unión de los creyentes. En la unión de los creyentes entre ellos, pero sobre todo con Dios. Y eso, cuando es una relación de verdad, cuando no es algo por interés o es algo por, bueno, lo hago porque así me han enseñado o lo que sea, cuando es una relación de verdad, cuando es una relación que sale del corazón, es una relación santa, es una vida santa. Es verdad que es complicado, no todos somos perfectos, pero se hace lo que se puede y pues oye, dentro de lo que podemos, es una vida de lo más santa posible que podemos tener. Pero solamente cuando la relación es pura, es directa y es lo mejor que nosotros podemos. Si nosotros hacemos todo lo que podemos, Dios hará todo lo necesario, hará todo lo que falta, todo el camino restante, Él lo hará, si nosotros de verdad hacemos todo lo que está en nuestra mano. Y Pablo delineó algunas normas, por así decirlo, unas normas claras para prescribir las acciones que nosotros deberíamos hacer. Si nosotros realmente decimos que somos cristianos, pues hay cosas que deberíamos mostrar para que la gente vea que lo que decimos y lo que hacemos es como un puzzle. Se puede complementar, porque si lo que decimos y lo que hacemos no se complementa, pues mal. Pero si se complementa, la gente dirá, ostras, pues realmente sabe lo que dice, lo pone en práctica y le sale bien y le va bien. Pues es eso. Pablo pone algunas pequeñas pautas que los colosenses, nosotros, deberíamos seguir o deberíamos pues intentar seguir para poder llevar una vida cristiana de verdad. Y eso es lo que yo he podido sacar de Colosenses. Hay muchas cosas más, pero no os lo voy a decir yo todo porque si no, no os vais a leer la carta.
Entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas, que es realmente una pregunta partida en dos. ¿Creéis que en nuestra iglesia hay doctrinas falsas? ¿O que, como en la carta de los Colosenses, decía Pablo, que basamos algunas cosas en tradiciones humanas? ¿Creéis que hay algo en nuestra iglesia que digamos, ostras, pues esto no sé por qué lo hacemos, esto lo típico de, pues esto lo hacían mis padres, lo hacían mis abuelos, lo hacían mis tatarabuelos, lo hacía todo el mundo antes que yo? Quizás hay cosas en nuestra iglesia que las hacemos por costumbre, porque, la típica frase, porque siempre se ha hecho así, porque ¿para qué vamos a cambiar si esto ya funciona? Vamos a separar un poco doctrinas o tradiciones. Lo que hacemos para llevar a cabo un culto, para llevar a cabo algo. Una cosa son las doctrinas, que esto sí que se pueden mirar, como has dicho tú, estudiar bien la Biblia. Ya la iglesia tiene una base de doctrinas que en base de oración y encuentros y nos damos cuenta que no viene en conflicto con la Biblia. Otra cosa son métodos de llevar cultos, proyectos y así, que esto sí que puede variar. Pues, no sé, por lo menos. De Silvia a Silvia y tiro porque me toca. Yo pienso que las doctrinas las tenemos claras y son ciertas, si no, no estaríamos aquí. Quiero decir, si de repente no, hay que guardar los martes. No somos de acuerdo, ¿no? Con lo que dice la Biblia. Y lo que dice sí, otra cosa son las tradiciones que ya asumimos, a veces como más fijas o más estrictas, y que esas sí que están, pienso yo, siempre son susceptibles de revisarse. ¿No? De decir, pues, oye, ¿por qué hacíamos esto? ¿Por qué hacíamos antes la escuela sabática y luego el culto? ¿Qué? ¿Hay alguna mejora en cambiarlo? Vamos a probar. No sé. Es diferente. Por darte un ejemplo, a mí me ha pasado una vez que me salió por la boca, voy a hacer pan como el pan de Santa Cena. Sí. Me vino una chica y me dijo, ¿qué haces? No sé qué. Digo, pan sin levadura. Es pecado. Si haces más... Y entonces me podía poner un poco así el pan con ella, pero mira, quedamos y tú me explicas por qué es pecado y yo te explico por qué no lo veo que es pecado. Así ni tú te quedas con la idea de que yo estoy, ni yo con la duda y si es pecado. Al final no me dio tantos argumentos, yo tampoco intenté convencerla a ella, yo sigo haciendo. Lo puedo confirmar. Y ella no sé lo que hace, pero claro, son cosas que entran en conflicto. Aunque a veces, mira, como hay corrientes de estos, que el Espíritu Santo no es Dios. Oye, hay que, como has dicho tú, hay que saber bien en qué estás creyendo, porque vienen con unos argumentos y entonces yo tengo que basarme en algo, o muchas historias. Si tú no estudias bien, te la pueden... Claro. O vacunar o no vacunar a los niños. Cosas que a lo mejor alguno ha chocado con eso o no. O otras cosas que a cada uno le ha surgido a lo largo de su paseo por la vida cristiana. Por eso nos invita a estudiar bien la Biblia y a creer. Es que yo creo que nuestra religión, a nosotros como comunidad, sí que nos ceñimos bastante a lo que pone en la Biblia. Claro, es lo que hemos hablado antes. La iglesia está compuesta por personas y cada persona es un mundo. Cada persona interpreta las cosas de una forma. Mira, pues por ejemplo la mujer que le dijo que no podía hacer pan de Santa Cena, no sé, sería adventista.
Sí, Entonces, De ¿ves? Ella lo generación. interpreta a su manera Ujú. y nosotros lo interpretamos a otra manera. ¿Qué es lo cierto? Pues no lo sabemos, pero yo creo que en general sí que nos ceñimos bastante a lo que dice la Biblia, a lo que está escrito. Ujú. De hecho, creo que de las religiones que yo he conocido, de gente que he conocido, pues yo me quedo con esta porque es la que más creo que se ciña a lo que pone en la Biblia. Que luego pues cada persona puede tener sus propias tradiciones y cositas un poco diferentes que igual no lo hemos visto en la Biblia, pero pues es que Elena de White decía que había que hacer esto o yo qué sé. Pero yo creo que sí que es bastante correcta. Es difícil, ¿no? Pero al final hay que separar lo cultural de lo bíblico. Y es que lo cultural nos puede mucho. Nos puede muchísimo. Tenemos tortilla de patata. O sea, es que... No, pero que nos pasa, ¿no? Pues siempre, bueno, ahora ya no, menos mal, pero siempre ha habido un debate de cómo venir vestido en la iglesia. ¿No? Pues bueno, yo tengo la experiencia de que un amigo mío pues dejó de ir a la iglesia porque cuando entró a la iglesia le dijo que con pantalones cortos no podía entrar. Al final fue la excusa de una suma de cosas, ¿no? Pero desgraciadamente, pues en ese momento, pues a esa persona se le dijo eso y la cultura pudo al mensaje del amor, ¿no? Bueno, pues esto pues, poco a poco ha ido evolucionando. También diríamos, es inconcebible que vengan a la iglesia mujeres con los pechos descubiertos, pero esto en África es lo normal, ¿no? Entonces depende de la cultura, o aquí se hubiera estado antes con corbata, ¿no? Y pues, poco a poco se va evolucionando y se va separando, ¿no? Lo que viene a ser lo cultural de lo del mensaje real que aparece en la Biblia. Evidentemente, también da unas ciertas denociones, ¿no? De, bueno, pues para eso lo mejor que tú puedas poner en ello, ¿no? Al fin y al cabo es un día súper especial, pues intenta pues, que sea maravilloso cada uno de esos sábados. Que al final también, o a veces nos engañamos a nosotros mismos y no queremos ver cuál es la realidad, ¿no? Si algo... Lo que pasa es que iba muy unido a lo que decía Javi. Entonces era eso que muchas veces hay personas que no pueden hacer la separación de lo que es la doctrina y lo que es pues, la costumbre o la cultura. Y va mucho unido a lo que decías de que hay que conocer lo original para saber cuál era la copia, ¿no? O sea, hay personas que no conocen realmente la diferencia o lo que realmente vale, que es la doctrina. Lo que importa es la base de la creencia. Y luego, pues lo demás simplemente son formas prácticas de aplicar cierta metodología. Es una metodología, no la creencia en sí. Y creo que una cosa muy importante para poder hacer la separación o para que personas que no son de la iglesia puedan entender esto o que son nuevas en la creencia, porque también existe eso, ¿no? Todo el mundo tiene diferente grado de conocimiento en base a la fe o a la doctrina. Tiene que ver mucho con la coherencia, y era lo que decía Dani, ¿no? De que hay cosas que tienen que encajar. Cuando somos coherentes en lo que creemos y en lo que hacemos, entonces existen menos malos entendidos. Bueno, si un día no tenéis nada que hacer, un domingo por la tarde, hay un libro que se llama Paganismo dentro del cristianismo. No sé cuál os apetece ver, entonces ahí explica que hay una serie de cosas que hacemos que realmente son muy culturales y provienen de otras cosas que no son de la iglesia. Y que nosotros hemos adaptado y lo hacemos, no pasa nada, ¿no? Pero lo mismo como lo adaptamos, podemos cambiar o transformarnos. Y si os fijáis en la Biblia no nos dice cómo hay que adorar a Dios, ¿no? Es solamente un texto donde Jesús dice adorarme en espíritu. No sé, todo lo demás, como hemos sido nosotros los que hemos tenido. Yo normalmente he dicho, ¿no? Por ejemplo, imaginamos un viernes, hacer el culto, el sábado por la mañana hacemos evangelismo o las actividades, y el sábado por la tarde vamos a comer todos juntos y estamos como iglesia. Pero es que con nosotros, pues culturalmente hemos centrado todas las actividades del sábado y sábado, ¿no? Es decir, por la mañana, por la tarde. Pero
pero ya estamos en esa hora. No, ya estamos viviendo esa hora en este momento. ¿Puedes repetir el libro? Paganismo dentro del cristianismo. Sí, creo que se llama así. Ahora os confirmo el texto porque lo tengo aquí. Es un autor evangélico cubase, pero bueno, la diferencia de las cosas que hacemos no diferencia mucho. ¿Y qué pensáis o qué creéis que podemos sacar en claro? O que digáis, ostras, esto que hemos visto en Colosenses, de lo poco que yo os he comentado, ¿qué pensáis que nos lo podríamos aplicar a nuestras iglesias de Zaragoza? Todos a la vez, no, por favor. Es que es verdad que es una pregunta, va enlazada con la que os he preguntado antes, porque, bueno, al final eso es todo, ¿no? O sea, tú cuando lees tienes que leerlo por una parte sabiendo el contexto de en qué momento se escribió, pero luego también con una mentalidad de adaptar eso a nuestros problemas y pues tratar de sacar una solución en base a eso, pero teniendo en cuenta también pues que no vivimos en el mismo contexto, no vivimos en la misma época. Yo respondería con otra pregunta, ¿no? En el sentido de reflejamos a Jesús. Si al final de eso, ¿no? O sea, como iglesia, pues nos ven a la iglesia, ven en nuestra iglesia a Jesús. Es que esa es la clave. O por lo menos un aviso, ¿no? Para ejercer. Pues invita a algo práctico. Por ejemplo, digamos que estamos en el trabajo y que nos fiamos el dedo. ¿Qué sueltas? Au. ¿Dos mierdas? ¿O dices, uy, ¿sabes? Hay que ponerte en plan, ¿cómo? Mariposas. Sí, porque cuando estamos con nosotros mismos y cuando pensamos que no es nadie de la iglesia a nuestro alrededor, hay que ir, perdón por la expresión, pero hay que ir y mirarte en tu espejo. O dices, o puedes pensar y no decirlo, pero es que nos puede pasar, o cuando estás conduciendo, yo no conduzco, pero se te cruza uno. ¡Ay! ¿Quién te ha parido? Y empiezas a decir de todo. Y con lo gusto que te queda, Silvia. No, porque yo me pongo en la situación y entonces, claro, me veo como soy. Que no estoy en el camino y me voy por caminos pensando que sigo a Cristo, pero me sigo a mí misma. Perdón, pero hay que... Sí, pero los tacos se llevan dentro. Hay que soltarlos. O hay que dejarte a Una cosa es soltarse y otra cosa es insultarlas. Pero cuando te pasa solo, lo dices. Y A ti mismo. sobre todo, si se da testimonio por Dios. Claro, Porque luego te dicen, mira que es cristiano. claro. Eso que está en mucho uso, hay que verlo. Y eso es muy, muy importante. El testimonio ante los demás que no son cristianos. El testimonio es muy, muy importante. Porque como ha dicho Mari antes, que por ciertas razones gente dice, no me hables porque he trabajado yo con una que me mandaba hasta... O vamos con Cristo porque nos invita, o vais conmigo, o iros con vuestros dioses, y nuestros dioses pueden ser muchos. No tanto que muchos decían, solo dioses de estos que se ven, no, hay de estos escondidos que saltan a la vista en situaciones que piensas que no te ve nadie. El verdadero cristiano es una forma de vivir. Es una forma de vivir, no es ir a la iglesia. Es una forma de vivir y de hacer la vida. Es porque al final la gente igual no te presta tanta atención cuando hablas, pero sí cuando haces algo. Hombre, y se daba testimonio, dice, mira ese, todos los días va a misa, se suele decir, todos los días va a misa y hay que verlo. Pues vaya. O
estamos por eso. Hay un dicho que, bueno, no sé si es un dicho, dice, predica y si hace falta usa las palabras. Es muy buena. Está muy bien. Está muy buena. Un dicho de lista que dice, Ya que estamos, nos lo agenciamos. Pues muy bien, me ha gustado todo lo que habéis dicho. Creo que habéis estado atentos durante toda la semana. Y esto ha sido todo por hoy. Así que ahora doy paso a la persona encargada de la dinámica de oración. Nuestro querido pastor Misha. Mikhailo Kulichenko. para que veáis que la fe que tenía, ¿vale? He traído 80 caramelos. Tipo. Uy, qué rico. Ojalá que falten, ¿eh? Yo me llevo 5. ¿Cuántos para cada uno? Uno. De momento, uno para cada uno. Luego, Pues los dejo ahí y coged los que queráis. quien lo haga bien, repite. Vale, es muy fácil, ¿vale? Cada uno tiene que coger un caramelo. Se puede elegir. Y esa es toda la dinámica, coger un Pero caramelo. no puedes comerlo hasta que lo diga, ¿vale? ¡Hala! Igual hay que comerlo. Y si me das otro, yo No, me no, lo chino, es para que pasarlo al de al lado. Sí, sí, me gusta mucho más que los otra vuelta más, ¿vale? No, el hecho de los humanos. A ver, tú comes todo de limón. O sea, el limón. O sea, con el mango no sale limón.
La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás. No te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día
Bueno, terminamos con una oración final. Tú y yo. Tú. Querido amado Dios, te damos gracias por un día más de vida, por un día más de semana de oración. Gracias, Señor, porque has hablado a través de Dani, Señor, y te quiero pedir que lo sigas usando hoy y siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte siempre como nuestro único creador, como nuestro único Dios. Sabes que tenemos la tendencia de crear nuestros propios dioses, Señor, cada uno los suyos. Y te pido, Señor, que realmente podamos mirar a la cruz y recordarnos que tú eres el Señor de señores. Ayúdanos, Señor, también a adorarte en espíritu y en verdad. Que realmente en cada momento estés presente en nuestras vidas, donde quiera que estemos, en el coche, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Que podamos ser tus representantes siempre. Gracias por este sábado. Gracias, Señor, por poder recibirlo de esta forma, como iglesia, unidos. Y sigue usándonos, Señor. Bendícenos y cuídanos. En nombre de Jesús. Amén. Mañana a las 10:30. Sí, mañana a las 10:30. Mañana a las 10:30, aquí, otra vez. Y daremos el último tema antes de salir al día del pacto. Es que no sabéis inscribir al concierto. Eso es verdad, inscribiros al concierto de Aitor, que son 3,5 €. Me tengo que llevar el...